Capítulo 171. No lo entiendo. Dices ser diferente de Neo, pero haces una propuesta exactamente igual. A pesar de la respuesta cínica de Cleopatra, la actitud de Sexto no vaciló. Sin desviar su mirada de Cleopatra, separó sus labios con calma. Es un malentendido. Como dije, no tengo intención de enfrentarme al gobernador Marco. Siendo realista, gracias a la autodestrucción de mi hermano estoy en esta posición ahora, ¿por qué repetiría el mismo error? Entonces, ¿cómo debo interpretar tus palabras? ¿Exactamente qué tipo de colaboración propones? Recibí órdenes de mi padre para estabilizar las dos provincias de Kush y Aksum. Y confío en que hasta ahora he logrado cierto éxito. ¿Y? Por ahora está bien, pero no hay garantía de que siga así en el futuro. Y he llegado a la conclusión de que los asuntos futuros no son algo que pueda manejar bien por mí mismo. Creo que el faraón entiende lo que quiero decir. Cleopatra observó en silencio el rostro de Sexto por un momento. Él mantuvo su dignidad incluso bajo la mirada escrutadora de la reina. Claramente no mostraba ningún signo de sentirse culpable. Creo que mantener buenas relaciones con países vecinos es absolutamente natural. Además, Egipto es un aliado de Roma. Kush y Aksum son provincias romanas. Creo que mantener relaciones cordiales es algo obvio incluso sin que tú, como gobernador interino, vengas personalmente. Para empezar, si solo se tratara de eso, no habría problema en que Arsínoe estuviera presente. Si no me dices tu verdadera intención, no puedo darte ninguna respuesta. Y por supuesto, tampoco puedo confiar en ti. Sexto se relamió los labios y miró a su alrededor por un momento. No era porque temiera que alguien estuviera escuchando, sino simplemente para calmarse. Finalmente, tras respirar profundamente, habló en voz baja. No compartí esto con Arsínoe porque consideré que usted, Cleopatra, era más adecuada como interlocutora para la negociación. Aunque, puede que sea irrespetuoso decirlo, Arsínoe parece estar completamente subordinada al señor Marco. ¿En qué te basas para pensar eso? Lo analicé cuidadosamente en Antioquía. En la expresión de Arsínoe hacia el gobernador Marco se revelaba una confianza y afecto absolutos, y no parecía tener intención alguna de ocultarlo. Así que cualquier propuesta que yo hiciera llegaría directamente a oídos del señor Marco. Cleopatra replicó con tono de incredulidad. ¿Crees que yo sería diferente? Al menos pensé que habría margen para negociar. Entonces has juzgado mal a la persona. No soy muy diferente de Arsínoe. No le estoy pidiendo que se enfrente al señor Marco. Simplemente sugiero que no revelemos nuestra colaboración al exterior. Esto no es traición ni nada parecido. La voz de Sexto empezaba a revelar una ansiedad que no podía ocultar. Cleopatra sintió una extraña incomodidad. ¿Por qué el futuro heredero de la casa Pompeya, que llegaría a tener numerosos clientes, buscaba con tanta insistencia la cooperación de Egipto? Decidió que en lugar de rechazarlo de inmediato, sería mejor descubrir las verdaderas intenciones de Sexto. Escucharé tu propuesta antes de tomar una decisión. ¿Qué es lo que quieres? Es una propuesta que definitivamente no es mala para su país. Primero, me gustaría facilitar aún más el flujo de mercancías entre nuestros países mediante una cooperación económica integral. Mejorar las rutas comerciales marítimas que utilizan el Nilo y el Mar Rojo más allá de su estado actual. Nosotros también deseamos utilizar libremente el Mar Rojo, pero ¿por qué mantener esto en secreto? La cooperación económica es solo la primera fase. En última instancia, me gustaría que mi provincia y Egipto se ayudaran mutuamente como si fueran un solo país. De todos modos, ni nosotros ni Egipto podemos utilizar plenamente el Nilo y el Mar Rojo sin la ayuda del otro. Estoy convencido de que podemos tener una relación como la del cocodrilo y el ave que limpia sus dientes. La propuesta de Sexto no era absurda. Claramente era algo que también podría beneficiar a Cleopatra. La cooperación económica es muy bienvenida por nuestra parte. Pero me preocupa eso de ayudarnos mutuamente como si fuéramos un solo país. ¿No es cierto que actualmente Kush o Aksum no están expuestos a amenazas externas? El otro lado del Mar Rojo será conquistado por Roma, y no hay nada al sur y al oeste. Vuelvo a enfatizar que las situaciones no son estáticas, siempre están cambiando. Por mi parte, deseo que los países africanos disfruten de una paz inquebrantable. Su voz no revelaba ni un atisbo de malicia. Cleopatra no rechazó ni aceptó. Simplemente dijo que lo pensaría y despidió a Sexto.
Tendré que investigar más sobre por qué Sexto está actuando así. Tan pronto como Sexto abandonó la sala de audiencias, llamó a sus ministros y ordenó recopilar información. Investigad detalladamente las recientes actividades de Sexto y la situación actual en Kush y Axum, y presentadme un informe. Recordad que no se debe pasar por alto ningún detalle, por insignificante que sea. Sexto, que no había conseguido la aprobación de Cleopatra, golpeó el suelo con la punta del pie al salir de la sala de audiencias. A juzgar por el movimiento agitado que se percibía dentro, era evidente que la reina había dado alguna orden. No sentía gran decepción, ya que no esperaba resolver el asunto de una sola vez. Sin embargo, no podía deshacerse completamente de su ansiedad. La razón era que no podía estar seguro de cuánto tiempo le quedaba. No puedo explicar la situación con mis propias palabras, maldita sea, esto me da dolor de cabeza. Mientras murmuraba para sí con irritación y se disponía a marcharse, Sexto descubrió a Octavio charlando con los sirvientes cerca. Sin ocultar su disgusto, se acercó a él y preguntó: ¿Tú también estabas en Egipto? Ha pasado tiempo desde la última vez que nos vimos. Estoy disfrutando de turismo y descanso en Alejandría gracias a la consideración de los dos faraones. ¡Qué suerte tienes! Por cierto, no habrás estado escuchando mi conversación desde fuera, ¿verdad? Aunque había tenido cuidado de hablar en latín, no había considerado la posibilidad de que hubiera un romano fuera. ¿Escuchando a escondidas? No tengo motivo para hacer eso. Octavio respondió con suavidad. Vine a preguntar a la reina si podía llevarme más libros de la biblioteca, pero me dijeron que había un invitado antes que yo, así que estaba esperando. Sinceramente, escuché algo sobre el Nilo, pero como no era un tema que me interesara, no presté atención. Además, escuchar conversaciones ajenas va contra la etiqueta. Es así. Eso me tranquiliza. Sexto examinó el delicado rostro de Octavio y luego se dio la vuelta para marcharse. Aunque Octavio no podía verlo, una leve sonrisa burlona apareció en el rostro de Sexto. Era una burla dirigida tanto a Octavio como a sí mismo. Parece que me estoy volviendo impaciente. Reaccionar de forma exagerada ante las acciones de un simple muchacho plebeyo. Aún recordaba vívidamente la imagen de Octavio mostrando un comportamiento vergonzoso por el mareo en el barco que se dirigía a Antioquía. No había razón para preocuparse por un joven romano sin conexiones destacables ni noble cuna. Los únicos que Sexto vigilaba eran figuras como César y Marco, que estaban muy por encima. Juzgando objetivamente, no veía rivales dignos de atención entre los de su generación. Y Octavio apenas estaba en su radar. Había oído que recientemente estudiaba en Antioquía por recomendación de Marco. Sin embargo, pensaba que esto se debía únicamente al sutil parentesco de Octavio. Después de todo, Octavio estaba emparentado con César y también era familia de Marco. Aunque, por supuesto, seguía siendo un plebeyo de una rama colateral con claras limitaciones. Sobre todo, ¿quién valoraría a un muchacho de complexión débil y apariencia bonita como una niña? Estaba seguro de que nadie en Roma lo haría. Sexto se sentía molesto por el hecho de que su atención se hubiera centrado en Octavio aunque fuera por un momento. Era casi increíble que su instinto le hubiera enviado momentáneamente una señal de peligro. Definitivamente estaba demasiado tenso. Pensó que necesitaba descansar y dormir profundamente. Pero Sexto, que había apartado su atención de su interlocutor, no observó adecuadamente la expresión que Octavio hizo antes de separarse. Quizás la opinión de Sexto habría cambiado un poco si hubiera visto cómo los ojos del joven se volvieron infinitamente fríos. Pero eso nunca sucedería. Octavio solo mostraba esa expresión detrás de aquellos que lo ignoraban completamente y no le prestaban atención. Después de mirar casualmente la espalda de Sexto, Octavio entró sin vacilar en la sala de audiencias. Octavio, que había regresado a sus aposentos después de su audiencia privada con Cleopatra, recibió un visitante inesperado. Era un rostro que Octavio conocía bien. El juez que había sido rechazado después de argumentar ante Cleopatra que Macedonia debía ser priorizada estaba sentado con expresión solemne. ¿Eres tú Octavio, el romano que el faraón trajo consigo? Teodoro, el juez principal de Alejandría, lanzó la pregunta directamente. Su tono era bastante arrogante y lleno de confianza.
Esto se debía a que había sido informado previamente de que, aunque era romano, solo era un niño de poco más de 10 años, y además no era un noble sino un plebeyo. Octavio saludó respetuosamente sin mostrar el más mínimo disgusto. Sí, soy Cayo Octavio. Disculpe, pero ¿cuál es su nombre, distinguido visitante? ¿No me conoces? Parece que el faraón no te ha hablado de mí. Soy Teodoro, juez principal de Alejandría. He venido a verte porque tengo asuntos urgentes que quisiera preguntarte. Le diré lo que pueda. Sin embargo, el faraón me ha indicado que no hable demasiado. Las palabras de Octavio eran corteses, pero no mostraban ni un ápice de confianza o espíritu. De hecho, al dejar la frase inconclusa, incluso transmitía cierta ansiedad y temor. Teodoro, celebrando internamente que había encontrado a la persona adecuada, trató de calmar a Octavio con el tono más suave posible. No te preocupes. Ahora mismo los dos faraones están en una reunión con los nobles. Y no pretendo preguntar nada extraño. Solo he venido a ti porque hay cosas que debo saber para servir mejor al faraón. Primero, necesito conocer tu posición exacta para que otros nobles sepan cómo tratarte. También reduciría la posibilidad de cometer alguna falta de respeto. Sí, ciertamente es así. He oído que antes de su ascensión, el faraón evitaba intencionadamente las visitas de los nobles. ¿Acaso el faraón te ordenó que hicieras lo mismo? Octavio titubeó y no respondió. Eso fue respuesta suficiente para Teodoro. Entonces te preguntaré otra cosa. Esto es realmente importante, así que te ruego que me lo digas. Por supuesto, si lo deseas, puedo mantenerlo en secreto, así que no debes preocuparte por filtraciones. Te lo juro por el nombre del dios Serapis. No puedo garantizar que pueda decírselo. Aún así, esto es realmente importante. ¿Cuál es exactamente tu relación con los dos faraones? Si has recibido su favor, debemos tratarte en consecuencia, por eso te lo pregunto. Normalmente, el faraón debería informarnos, pero te está ocultando de manera inusual, lo que resulta problemático para nosotros. ¿Realmente no necesito un trato mejor del que recibo ahora? ¿Eso significa que has recibido su favor? A pesar de la dramática reacción de Teodoro, Octavio mantuvo la cabeza baja sin responder. Sin embargo, para cualquiera que lo viera, esta situación solo podía interpretarse como que ya habían intimado. ¿Era Cleopatra o Arsínoe, o tal vez ambas? Si fuera así, ¿era una relación seria o simplemente un medio para satisfacer la lujuria? Y lo más importante, ¿hasta qué punto lo sabía Marco? Un hombre normal no toleraría que su mujer llevara a otro hombre a su lecho. Aunque él mismo pueda tomar a otras mujeres, no acepta que su mujer haga lo mismo. Es absurdo, pero así es la naturaleza humana. Por supuesto, si la mujer tiene más poder y posición que el hombre, puede darse la situación inversa. Pero esto no se aplicaba a la relación entre Marco y los faraones actuales. Era evidente que el fuerte era Marco y el débil era Egipto. ¿O acaso la relación entre Marco y los faraones actuales no es tan cercana como pensábamos? No, eso es imposible. Los rumores en el palacio aún persistían sobre cómo se había comportado Arsínoe cuando Marco visitó Egipto. La belleza de los faraones actuales era tan excepcional que incluso Teodoro lo reconocía. A menos que Marco fuera eunuco o prefiriera a los hombres, era imposible que no hubiera tomado al menos a una de ellas. O quizás planeaba hacerlo en el futuro. En cualquier caso, no permitiría que otro plebeyo dispusiera libremente del cuerpo del faraón. Esto sería cierto incluso con la condición de que fuera temporal durante su ausencia. Teodoro conocía bien los hábitos de los poderosos romanos. Aunque Marco pudiera ser algo diferente de otros romanos, seguía siendo un hombre. Un momento. Ahora que lo pienso, ¿por qué Marco aún no ha venido a Egipto? Los nobles macedonios estaban prestando enorme atención a los acontecimientos en Antioquía. La razón por la que los dos faraones mostraban tan seguros era porque Marco estaba detrás de ellas. La razón por la que ni siquiera soñaban con levantar tropas como último recurso era enteramente debido al ejército romano en Oriente. Excluyendo al ejército romano, el balance de fuerzas favorecía ligeramente a los nobles macedonios, pero esta comparación se consideraba irrelevante. Al menos hasta hace un momento. Octavio, si vienes de Antioquía, debes conocer al gobernador Marco, ¿verdad? Sí. Él me trata muy bien. También cuida de mi familia. Para mí, es como un benefactor. Es así.
Debe ser un hombre muy virtuoso. Así es. No hay nadie en Antioquía que no respete al gobernador. Cuando le hizo algunos cumplidos, Octavio se entusiasmó y proporcionó diversa información que ni siquiera le habían pedido. Era completamente diferente a cuando hablaba sobre el faraón. Sin embargo, a medida que escuchaba la historia, Teodoro se sentía más confundido. ¿Qué? ¿Cuida de la familia de un plebeyo que tiene relaciones con su mujer? Era una actitud incomprensible desde el sentido común. Marco debe saber esto. Si hubiera querido mantenerlo en secreto, habría sido mucho más cuidadoso aquí también. Entonces solo hay una respuesta posible. O bien Octavio no había intimado con el faraón, o bien Marco ya no mantenía una relación íntima con el faraón. Originalmente, los sentimientos entre hombres y mujeres pueden deteriorarse fácilmente por asuntos triviales. Se dice que el divorcio es frecuente incluso entre parejas casadas en Roma. ¿Cómo sería entonces una relación sin matrimonio? Si la relación entre Marco y el faraón se ha enfriado, eso explicaría por qué no se apresuró a venir a Egipto tan pronto como terminó la campaña. Incluso si no es así, vale la pena investigarlo. Sería de gran ayuda determinar con cuál de las dos, Cleopatra o Arsínoe, estaba más cercano a Octavio. Al menos, se podría asumir que aquella que mantenía a Octavio ya no era la mujer de Marco. Entonces, naturalmente se vislumbraba el método para enfrentar a los dos faraones entre sí. Teodoro sintió la necesidad de convocar inmediatamente a los nobles y se levantó de su asiento. Mantengamos en secreto lo que ha ocurrido hoy. Supongo que no quieres que esto llegue a oídos del faraón y recibir miradas de desaprobación, ¿verdad? Sí, entiendo. Por supuesto, Teodoro no creía que Octavio guardaría el secreto. Desde el principio, había asumido el riesgo de que su visita llegara a oídos de Cleopatra. Y la recompensa obtenida bien valía el riesgo. A partir de ahora, no debía perder ni un segundo. Desapareció de la vista de Octavio casi corriendo. Al contrario que Teodoro, que se marchaba con prisa, los ojos de Octavio, que observaban el espacio vacío dejado por él, permanecían simplemente serenos. Capítulo 172. La información que Teodoro había obtenido se convirtió en un factor decisivo para establecer el curso de acción de los nobles macedonios. Mientras enviaban informantes a Antioquía para vigilar los movimientos de Marco, también continuaron investigando formas de enfrentar a Arsínoe y Cleopatra entre sí. Y al mismo tiempo, cambiaron la dirección de su ataque. Llegaron a la conclusión de que oponerse ciegamente a las reformas del faraón, como habían hecho antes, no les traería beneficios reales. Aprobaron audazmente lo que podían aprobar. El ejemplo más destacado fue el indulto de Berenice. Cleopatra argumentó que, dado que Berenice se había arrepentido sinceramente y, al convertirse en ciudadana romana, había perdido sus derechos de sucesión al trono, ¿no sería apropiado levantar la prohibición de entrada? Arsínoe también apoyó su opinión. En realidad, los nobles macedonios tampoco querían aprobar esta propuesta. Para ellos, el hecho de que un faraón de orgulloso linaje macedonio se hubiera convertido en ciudadano romano era prácticamente una traición. Pero el problema era que Berenice se había casado con Publio, el hermano de Marco. Actualmente, los nobles macedonios necesitaban quedar lo mejor posible ante Marco. Teodoro fue el más rápido en expresar su aprobación. Si Berenice se arrepiente sinceramente de su anterior tiranía, creo que está bien levantar las restricciones de entrada. Sería distinto si intentara reclamar el trono de Faraón nuevamente, pero incluso en ese caso, nadie la apoyaría. Me reconforta que tú, el juez principal, estés de acuerdo. Entonces, ¿no habría problema en recibirla nuevamente como princesa de la Casa Real? Se necesitan algunas condiciones. Primero, Berenice no debe casarse con ninguno de los príncipes de la dinastía ptolemaica. Aunque es improbable ya que se ha casado con un noble romano, debemos establecer claramente esta norma para evitar futuros problemas. Eso tiene sentido. Seguiremos tu propuesta. Cuando Teodoro presentó una opinión sorprendentemente constructiva, Cleopatra aceptó de buen grado su sugerencia. Y lo más importante es que proclamen, en nombre de los dos faraones, que los descendientes de Berenice no tienen derecho a la sucesión del faraón. Esta es una medida inevitable para evitar confusiones en el futuro. Ciertamente, Berenice es estrictamente romana, así que sus hijos podrían convertirse en semillas de discordia. Lo haremos así. ¿Estás de acuerdo, Arsínoe?
No tengo objeciones. Berenice dijo que le bastaría con poder entrar en Alejandría. Tan pronto como los faraones dieron su aprobación, el archivista comenzó a redactar la proclamación. Teodoro apartó la mirada de esta escena y cambió naturalmente el tema hacia lo que originalmente quería discutir. Por cierto, faraón, la razón por la que tratamos este asunto con tanta cautela es, en última instancia, porque ninguna de ustedes tiene un sucesor. Cleopatra, adivinando lo que Teodoro intentaba decir, esbozó una sonrisa torcida. Su pensamiento interno de ya me parecía raro que fuera tan cooperativo se reflejó ligeramente en su exterior. ¿No crees que mi hermana y yo aún somos demasiado jóvenes para preocuparnos por la sucesión? Por supuesto que sí. Pero a diferencia de la costumbre tradicional donde gobiernan juntos un hermano y una hermana, ustedes son dos hermanas las que han ascendido al trono. Naturalmente, a diferencia de un hermano y una hermana, dos hermanas no pueden tener descendencia. Me gustaría que comprendieran que hay muchas personas que sienten inquietud por este punto. Te lo diré de antemano. No tengo intención de casarme con mi hermana. Ni tampoco tendré hijos. Yo tampoco. Actualmente solo quedaban dos príncipes de linaje tolemaico. Uno de ellos ya había sido despojado de sus derechos de sucesión y el otro era demasiado joven. Aún así, para seguir la tradición, Cleopatra y Arsínoe deberían haberse casado con esos dos. Al negarlo públicamente, los viejos nobles conservadores fruncieron naturalmente el ceño. Teodoro, juzgando que había tomado la iniciativa, no cedió en su ofensiva. Presentó el tema que mejor le permitiría ver las reacciones de las dos faraones. Entonces, ¿cómo planean tener descendencia, faraones? ¿Acaso ya han llegado a un acuerdo con el gobernador oriental Marco Craso? No importaba si respondían afirmativa o negativamente. Solo necesitaba que mostraran una reacción que le permitiera adivinar sus verdaderas intenciones. Pero Cleopatra no cayó fácilmente en las intenciones de Teodoro. Negó con la cabeza con expresión indiferente. No veo razón para hablar de eso aquí. Si tanto deseas saberlo, ¿por qué no preguntas al gobernador Marco cuando nos visite? Eso, si tienes el valor para hacerlo. Pero faraón, el asunto de la sucesión es un tema crucial no solo para los nobles, sino también para los ciudadanos de Alejandría y, más allá, para todo el pueblo egipcio. Por favor, acabe con la inquietud del pueblo. Entonces te lo diré claramente. Tanto Arsínoe como yo tendremos hijos que nos sucederán, así que puedes dejar de preocuparte por eso. Lo juro por los nombres de Serapis y Amon-Ra. Ante tal declaración del faraón, Teodoro no pudo preguntar más. Sin embargo, no podía retirarse sin haber obtenido algún resultado. Miró alternativamente a Cleopatra y Arsínoe, y luego, como si acabara de recordarlo, juntó las palmas de sus manos con exageración. Ahora que lo pienso, he oído que ha llegado un distinguido invitado del sur. Tengo entendido que es el heredero de la casa Pompeya, ¿no deberíamos celebrar un banquete para darle la bienvenida? Dado que ha venido a felicitarnos por nuestra ascensión al trono, debemos tratarlo con la mayor hospitalidad. Encárgate tú de esos detalles. ¿Te parece bien, Arsínoe? No tengo objeciones. Berenice dijo que le bastaba con que le permitieran entrar en Alejandría. Tan pronto como se dio la aprobación de los faraones, el archivista comenzó a redactar la proclamación. Teodoro apartó la mirada de esta escena y cambió naturalmente el tema hacia lo que originalmente quería discutir. Por cierto, faraón, ¿ya ha tenido una audiencia con él? He oído rumores de que lo vieron en el palacio, así que parece que no eran habladurías. Sí. Quería felicitarnos personalmente, así que le concedí un poco de tiempo para verlo. Eso es algo extraño. Tengo entendido que ese día Arsínoe estaba conversando con Aquilas, ¿por qué el heredero de la casa Pompeya solicitó ver solo a Cleopatra? Teodoro observó más atentamente la reacción de Arsínoe que la de Cleopatra. Esperaba que, de alguna manera, surgiera aunque fuera una pequeña fisura entre las dos. Antes de que Arsínoe pudiera abrir la boca, Cleopatra agitó la mano con fastidio. Eso probablemente se debe a que me encontré con miembros de la casa Pompeya varias veces durante mi estancia en Roma. No pienses cosas extrañas y concéntrate en atender bien a nuestro invitado. Con esto concluimos la reunión de hoy. Los nobles macedonios obedecieron la orden y se retiraron de la sala de audiencias. Uf. Cuando la amplia sala volvió a quedar vacía, un largo suspiro escapó de los labios de Cleopatra.
Arsinoe se quitó el gran adorno que llevaba en la cabeza y lo dejó descuidadamente a sus pies, chasqueando repetidamente la lengua. ¡Ah, qué fastidio! ¿Cómo intentan agarrarse a cualquier cosa? Me gustaría quitarles todos sus cargos y desterrarlos al campo. No podemos hacer eso, por eso estamos pasando por todo esto. Aunque, cuando terminemos lo que estamos haciendo ahora, eso no sería imposible. Es realmente increíble. ¿Qué harían si yo tuviera un hijo del señor Marco? ¿Nos felicitarían y bendecirían? ¿Quién sabe? Probablemente dirían que hemos inyectado impurezas en el linaje tolemaico, pero lo harían a nuestras espaldas. En nuestra cara nos felicitarían, sabiendo que si dijeran algo así abiertamente perderían la cabeza. Cleopatra no había sido explícita en la sala del trono precisamente porque anticipaba las reacciones de los nobles. Y poco después, dejando tiempo suficiente para no cruzarse con los nobles que salían, Octavio entró en la sala de audiencias. Al verlo, Arsinoe lo saludó agitando la mano. Bienvenido. ¿Ya te han contado todo lo que se habló aquí? Sí. El sirviente que me guió me lo contó todo. Como era de esperar, mostraron exactamente el comportamiento mezquino que anticipamos. Son así, no hay más que hacer. Por cierto, ya que sale el tema, ¿cuál es el verdadero propósito de Sexto al venir aquí? Contrariamente a lo que esperaban los nobles, Arsinoe ya sabía que Sexto había tenido una audiencia privada con Cleopatra. Incluso estaba al tanto de que había hecho una propuesta de naturaleza desconocida. De todos modos, ya que Octavio había escuchado toda la conversación, no había forma de ocultarlo, y desde el principio Cleopatra no tenía intención de mantener la conversación en secreto. Sin embargo, el objetivo más importante de Sexto seguía sin estar claro. Cleopatra había investigado por varios medios, pero los informantes aún necesitaban más tiempo para regresar. Por lo pronto, está claro que no vino simplemente a felicitarnos. ¿Necesitará ayuda con el suministro de alimentos o algo así? No creo. Tengo entendido que Kush y Aksum han experimentado un aumento en las precipitaciones recientemente, lo que ha incrementado su producción de alimentos, así que no tendría que acudir a nosotros por problemas alimentarios. Es difícil de entender. Dices que incluso parecía un poco ansioso. El poder de la casa Pompeya debería estar en su apogeo, así que ¿por qué reacciona así? ¿Será que el hijo mayor, a quien creíamos desplazado, está mostrando signos de resurgimiento? Esta vez Cleopatra no negó inmediatamente la posibilidad. Aunque parecía poco probable, no era completamente imposible. La elección del heredero dependía enteramente de la voluntad de Pompeyo. Y según el juicio de Cleopatra, Pompeyo era diferente de Marco. No era una persona completamente racional, sino alguien que tomaba muchas decisiones basadas en emociones. Si tenía un apego especial por su hijo mayor, podría darle otra oportunidad. Si esa era la razón por la que Sexto, sintiéndose ansioso, estaba tratando de lograr algún mérito concreto, tendría sentido. Tendremos que esperar a que regresen los informantes enviados al sur, pero debemos considerar esa posibilidad. Si la competencia por la sucesión se intensifica, inevitablemente nos afectará. Y quién sabe qué acciones impulsivas podría tomar Neo nuevamente. Creo que no hay que preocuparse por eso. La objeción de Octavio, que había estado escuchando en silencio, captó la atención de las dos faraones. ¿Por qué? La posibilidad de que el señor Magno vuelva a confiar en Neo es prácticamente nula. Yo no tenía suficiente información para hacer un juicio seguro, pero el señor Marco estaba convencido de ello. Dado que él lo afirmó con tanta certeza, supongo que debe haber oído directamente de Pompeyo o tener evidencia irrefutable. Cleopatra frunció ligeramente el ceño ante la fuente de información que desconocía. ¿Él dijo eso? Pero yo nunca he oído tal cosa. Quizás porque no lo preguntó. Yo he tenido varias conversaciones profundas sobre este tema con él. Ya veo. Pensándolo bien, debería haber preguntado sobre esto hace tiempo, pero no presté suficiente atención. Fue un error mío. En cualquier caso, ¿tienes alguna otra conjetura sobre la razón? Octavio se mostró reacio a hablar, con expresión grave. Viendo su expresión inusual, Arsinoe inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Es algo tan grave que no puedes hablar de ello frente a nosotras? No, no es eso. Pero como el asunto es delicado, me cuesta hacer conjeturas precipitadas, ya he enviado una carta al señor Marco para confirmar. Qué frustrante. ¿Por qué tanto misterio?
Como recordará Cleopatra, Sexto expresó su preocupación por situaciones futuras inciertas 2 veces. Si estuviera preocupado por el problema de la sucesión, no habría hablado así. La selección del heredero es claramente un problema actual, no futuro. Arsinoe objetó con expresión ambigua. ¿Y la posibilidad de que su plan sea eliminar la incertidumbre futura para asegurar su posición actual? Escuché la conversación de ustedes dos desde fuera de la sala de audiencias. El tono de Sexto revelaba temor por algo que aún no ha llegado. Aunque intentaba ocultarlo, quizás por su juventud, se le notaba. Es muy peculiar oír eso de ti, precisamente. En cualquier caso, este es un asunto extremadamente importante. La purga de nobles macedonios que habíamos planeado es insignificante en comparación. No, vuelvo a preguntar, ¿por qué tanto misterio? A diferencia de Arsinoe, que se mostraba impaciente, Cleopatra parecía haber captado lo que Octavio quería decir. Tocándose la sien con el índice, sacó la lengua. Incluso así, ¿no es una conjetura demasiado extrema? Si fuera cierto, Roma se habría puesto patas arriba. Quizás aún no sea tan grave. Pero si es cierto, necesitamos prepararnos con anticipación en lugar de esperar a que ocurra. Por lo tanto, envíen informantes a Roma ahora mismo, no al sur. De todos modos, los informantes enviados a Kush o Aksum solo informarán que no hay nada inusual. Ciertamente. Es la conjetura más probable en este momento. A diferencia de los dos que parecían estar tomando el asunto con seriedad, Arsinoe, sintiéndose nuevamente excluida, entrecerró los ojos. Si no paran pronto, me voy a enfadar. O explican de manera que pueda entender, o salgan ustedes dos a hablar en privado. Está bien. Te lo explicaré de manera que puedas entender. Sexto sabe perfectamente que Kush y Aksum no tienen problemas en términos de economía o alimentos. Sin embargo, estaba preocupado porque la situación podría cambiar en el futuro. Y discretamente quería establecer una relación de cooperación con Egipto. Entonces, ¿qué crees que teme? Al menos no somos nosotros. Bueno, las tribus del desierto al otro lado del Mar Rojo fueron eliminadas por el señor Marco en esta campaña, así que no pueden ser ellas. ¿Hay algo más al sur o al oeste? No hay nada al oeste o al sur de Aksum. Así que naturalmente la respuesta es obvia. Lo que temen es a Roma misma. Para ser precisos, Sexto teme que su influencia sobre Aksum y Kush se vea reducida. ¿No es una preocupación excesiva? La influencia de Pompeyo no debería ser fácil de socavar, ¿o, acaso? Llegado a este punto, Arsinoe tragó saliva ante una posibilidad que le vino repentinamente a la mente. Cleopatra asintió, confirmando que su deducción era correcta. Sí. La posibilidad más probable en este momento es que Pompeyo Magno tenga problemas de salud. Capítulo 173. ¿Pompeius podría estar en problemas? La voz de Arsinoe tembló ligeramente sin que ella misma se diera cuenta. Aunque era inocente, no carecía completamente de instinto político. No podía ignorar cómo se mantenía actualmente el equilibrio de poder en Roma, ni lo que significaría si uno de los triunviros cayera. Es solo una suposición. Cleopatra también dibujó una línea firme, pero no pudo ocultar su expresión de inquietud. Continuó hablando mientras golpeaba con el dedo un mapa que mostraba los países del norte de África. Aún así, sería mejor prepararnos para el caso de que esta suposición resulte ser cierta. Si me relajo descuidadamente y no puedo responder cuando suceda algo, no sería digna de ser faraona. ¿Qué tal si le insinuamos algo a Sextus para ver su reacción, como si ya lo supiéramos todo? Es prematuro porque aún no tenemos pruebas concretas. Además, debemos considerar la posibilidad de que nuestra suposición sea incorrecta. Por ahora, solo podemos decir que es una posibilidad. Me duele la cabeza, justo ahora tiene que ocurrir algo así. No era un buen momento para que Cleopatra y Arsinoe actuaran por su cuenta. Marcus estaba inmovilizado en Antioquía, y Egipto estaba en una situación turbulenta con la ascensión de un nuevo faraón y las recinas. Así que era eso. Significa que no pudo asistir a la ceremonia de coronación por asuntos personales. Podía entender por qué Pompeius había estado tan callado. Aunque Egipto era cliente de Marcus, Pompeius había recibido ayuda de Auletes en el pasado. Conociendo su carácter, si había recibido apoyo, nunca lo ignoraría. Debemos enviar a alguien a Roma de inmediato. Y también enviar una carta a Marcus. Él podría ya estar al tanto de la situación actual.
Octavius, escríbele una carta a Marcus. De hecho, ya se la envié ayer. Bien hecho. En estos asuntos, el tiempo es crucial. Cleopatra no reprendió a Octavius por actuar por su cuenta. Este asunto requería estar completamente alerta y moverse con rapidez. ¿Qué pasaría si Pompeius realmente falleciera en unos meses? No abrigaban esperanzas optimistas de que todo pudiera pasar sin incidentes. El territorio que Pompeius controlaba era verdaderamente inmenso. Toda África excepto Egipto, toda Hispania y la región griega eran clientes de Pompeius. Además, la fuerza naval que dominaba el Mediterráneo también le pertenecía. ¿Podría Sextus, que ni siquiera tenía 20 años, heredar completamente tal poder colosal? Cleopatra y Octavius concluyeron que sería imposible. Sextus aún no había demostrado claramente que podía suceder a su gran padre. El sistema de clientela romana no estaba legalmente obligado, ni era una institución que funcionara por lealtad. Los clientes apoyaban y seguían a su patronus únicamente por su propio beneficio. El patronus necesitaba tener la capacidad de dar una compensación proporcional a los clientes que lo seguían. De lo contrario, los clientes podían darle la espalda en cualquier momento. Por muchos clientes que tuviera Pompeius, no había garantía de que le mostraran la misma lealtad a Sextus. Además, el mayor problema era que el equilibrio de los triunviros podría tambalearse. Octavius parecía estar más preocupado por esto que por cualquier otra cosa. Aunque Pompeius ha sido clasificado como líder del Partido Popular, últimamente ha mostrado más una postura neutral. Su base está en el Partido Popular, pero también era amigo de Marcus, y deseaba desempeñar el honorable papel de prevenir conflictos en Roma. Sin embargo, no creo que Sextus pueda cumplir este papel. Le falta notablemente el peso necesario para mantener el equilibrio. Es cierto. Pompeius podía ejercer suficiente disuasión solo con su nombre. Incluso si el Partido Popular y el Partido Aristocrático entrarán en conflicto, existía la creencia de que Pompeius podría controlarlos. Sextus no puede. De hecho, me pregunto si César y Marcus lo reconocerían como triunviro. Marcus podría acoger a Sextus por lealtad a Pompeius. Pero no había garantía de que César hiciera lo mismo. Cleopatra todavía tenía información insuficiente sobre César como persona. Como nunca lo había visto en persona, solo podía adivinar basándose en las evaluaciones de otros. Marcus había evaluado a César como un hombre con grandes ambiciones y habilidades acordes. También añadió que probablemente era el más capacitado en varios aspectos en Roma actualmente. Si Marcus le daba una evaluación tan generosa, naturalmente Sextus no sería rival para él. Si la ambición de César era realmente como había oído, no parecía probable que se quedara mirando el vacío dejado por Pompeius. Octavius, ¿qué piensas? Si Sextus se convierte en cabeza de la familia Pompeius dentro de un año a partir de ahora, ¿cómo crees que actuará César? Eso ni siquiera necesita consideración. Obviamente se tragará la región de Hispania. Si fuera yo, tendría cuidado de que no se notara, pero dado el carácter de mi tío abuelo, podría preferir un enfoque más directo. Así que básicamente no acogería a Sextus. No hay razón para hacerlo. Si mi tío abuelo lo deseara, podría tomar la posición de líder del Partido Popular y las minas de Hispania, todo en sus manos. ¿Por qué rechazaría eso? Cleopatra asintió lentamente. Era una expectativa razonable. En la misma posición, ella sin duda habría tomado la misma decisión. Arsinoe, quien había estado escuchando silenciosamente la conversación de los dos, dejó escapar una preocupación. ¿Podría estallar una guerra civil? El rostro de Cleopatra se endureció. Espero que no, pero es un problema para el que debemos prepararnos. Solo podemos esperar que las chispas no salten hacia nosotros. Pero en caso de emergencia, ¿no nos protegería Marcus? O incluso si estalla una guerra civil, Marcus podría mediar, ¿no? ¡Qué pensamiento ingenuo! Él es infinitamente racional. Si realmente estalla una guerra civil, ¿no intentaría obtener el máximo beneficio sin sufrir daños personales? Si lo deseara, Marcus podría anexar a Xumikush de inmediato. Sextus probablemente también lo sabe, por eso está tan ansioso. Esto es realmente problemático. Arsinoe frunció el ceño cruzando los brazos. Gobernar un país ciertamente no era tarea fácil. En realidad, hasta ahora no lo había sentido realmente.
Había pensado que, de todos modos, Cleopatra se encargaría de los detalles, y ella solo tendría que ayudar moderadamente desde un lado. Pero ahora parecía que no era una situación en la que pudiera quedarse de brazos cruzados. Definitivamente había estado pensando de manera demasiado complaciente. No podemos simplemente esperar a que regrese alguien de Roma. Responder a las situaciones sobre la marcha es una estrategia deficiente. Necesitamos establecer un plan de acción que pueda responder sin problemas, ya sea que esto resulte ser nuestra imaginación o realidad. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero debemos atar los cabos sueltos de los problemas que estamos manejando actualmente. Originalmente planeaba proceder cómodamente con una perspectiva a medio y largo plazo, pero eso no funcionará. Parece que necesitamos ser un poco más agresivos. Cleopatra también estuvo de acuerdo con la opinión de Octavius. Si no establecemos firmemente la autoridad real, las cosas podrían arrastrarse innecesariamente más tarde. La probabilidad de que aparezcan idiotas que vean la guerra civil como una oportunidad también aumentará. Sí, ese es mi juicio también. Entonces, ¿no sería mejor simplemente pedirle ayuda a Marcus? Arsinoe mostró una expresión ligeramente ansiosa. Se preguntaba si realmente era buena idea emprender algo grande en una situación de emergencia como esta. Pero los otros dos ya habían tomado su decisión. Cleopatra y Octavius, cuyas consideraciones se habían multiplicado repentinamente, suspiraron profundamente mientras discutían contramedidas. Al final, la reunión de los tres no mostró signos de terminar hasta bien entrada la noche. ¿La conducta de Magnus está extraña? No diría extraña, pero según la opinión de Craso, parece que su energía ha disminuido un poco. Marcus, que había estado esperando el momento para intervenir en Egipto, no pudo ocultar su consternación ante una carta que llegó desde Roma. ¿Por qué ahora? ¿Todavía no es el momento adecuado? ¿Perdón? No, solo hablaba conmigo mismo. Existe la posibilidad de que mi padre lo haya interpretado mal, y simplemente haya perdido motivación. Como verá en la carta, esa posibilidad también está mencionada. Pero el estado mental naturalmente afecta al cuerpo. Creo que debemos considerar que algo ha cambiado definitivamente desde antes de la expedición a Axum. Marcus, que recibió la carta de Septimus, la revisó tan rápido como pudo. No solo Craso, sino también los informantes de Marcus en Roma, habían enviado informes con contenido similar. Al principio, apenas faltaba a algunas reuniones del Senado, pero últimamente casi no recibía visitas y tampoco disfrutaba de las actividades culturales que tanto le gustaban. Después de los rumores de que podría tener un problema de salud, comenzó a asistir nuevamente a las reuniones del Senado, pero eso solo generó más sospechas. La atmósfera no era normal. ¿Debería volver a Roma? Si Marcus regresa a Roma, ¿no se extenderían los rumores más rápidamente? Es cierto. No lo había pensado, pero siento como si me hubieran golpeado por la espalda. En la historia original, Pompeius no había tenido problemas de salud en este momento. Más bien, estaba en el punto de separarse de César y oponerse a él con gran entusiasmo. Por eso, incluso después de que terminó la expedición de Axum, no había anticipado que pudiera desarrollar problemas de salud. No había registros destacables de que Pompeius sufriera una enfermedad grave incluso hasta el momento de su muerte por traición en Egipto. Mi pensamiento fue corto de miras. Ciertamente, a medida que uno envejece, la salud tiende a estar más influenciada por el estado mental. Después de completar con éxito la expedición de Axum, Pompeius parecía algo distante. Claramente tenía menos entusiasmo que antes y a menudo se quejaba de fatiga. Incluso cuando salió a despedir a Marcus que partía hacia el este, ¿no estaba tosiendo constantemente? ¿Debería haber prestado más atención entonces? Una mirada de preocupación cruzó el rostro de Marcus. Pompeius no debía salir de escena ahora. No solo porque eran cercanos personalmente, sino porque no había nadie en el Partido Popular que pudiera llenar su vacío. Además, era imposible predecir cómo se movería César, la variable más grande. La expedición al río Elba estaba en pleno desarrollo, por lo que ni siquiera era posible comunicarse adecuadamente con él. ¿Cómo está reaccionando el partido aristocrático? Como Pompeius todavía asiste bien a las reuniones del Senado y no está postrado en cama, el ambiente es cauteloso. El Partido Popular enfatiza diariamente que no hay problemas con la salud de Pompeius.
El Partido Popular actuaría así. Pero si realmente hay un problema, no podrán negarlo por siempre. Cicerón y Catón probablemente ya lo hayan notado. Si la salud de Magnus realmente es un problema, pronto te enviarán una carta extensa. Los malos presentimientos nunca desaparecen, ¿verdad? Como Marcus había predicho, antes de que pasaran 3 días, llegó una carta de Cicerón. El contenido no era muy diferente de lo que había imaginado. Cicerón escribió que ya había confirmado que un médico había visitado la mansión de Pompeius aprovechando el amanecer. Últimamente, casi no se celebran reuniones del triunvirato. La última vez que Catón y yo asistimos a una reunión en tu lugar, Pompeius no mostró signos de estar enfermo. Sin embargo, no pudo ocultar los círculos oscuros bajo sus ojos. Y parece que otros miembros del partido aristocrático, incluido Catón, ven esto como una oportunidad. Una excelente oportunidad para presionar al Partido Popular. Curio, el representante de César, envía informes a César casi todos los días. Pero parece que no está recibiendo órdenes sin problemas, ya que César está ocupado luchando contra los germanos. De todos modos, personalmente espero que Pompeius viva mucho tiempo, aunque esté quejándose. Si se rompe el equilibrio de poder en Roma, no hay garantía de que no se repita la tragedia de la época de Mario y Sila. La guerra civil nunca debe ocurrir. Seguiré informándote sobre el ambiente en Roma, y si sientes que algo no está bien, ven y haz algo al respecto. La carta de Cicerón concluía con esa petición. Afortunadamente o desafortunadamente, todavía había senadores que pensaban normalmente, como Cicerón. Sin embargo, era incierto cuánto tiempo Cicerón y Craso podrían contener al partido aristocrático. El partido aristocrático creía firmemente que ellos eran los dueños de Roma, incluso ahora que estaban sometidos al triunvirato. En esta situación, si Pompeius se retiraba, era fácil predecir cómo actuarían. La redefinición de la relación entre César y Sextus ya era un tema delicado, y si el partido aristocrático también adoptaba una postura dura, un conflicto armado ocurriría en un instante. Marcus permaneció sentado sin decir nada durante un buen rato. Septimus no mostró ninguna reacción y esperó tranquilamente su decisión. ¿No ha llegado ningún informe especial del reino de Carrae? No. Desde que los repelimos una vez, las tribus nómadas del este han estado tranquilas. Entonces lo que queda es Egipto. ¿Qué va a hacer? ¿Dejaremos esto a Cleopatra y Octavius? Marcus lentamente negó con la cabeza. Quería observar la situación si era posible, pero la situación no parecía normal en absoluto. No podemos dejar ni una sola variable pequeña, dado que no sabemos cómo se desarrollarán las cosas. Si fuera posible, me gustaría dejarlos ganar más experiencia, pero no hay otra opción. Marcus le dijo a un sirviente que llamara a Espartaco. Al mismo tiempo, también dio órdenes a Septimus. Consigue algunos barcos disfrazados como barcos mercantes. No demasiados, solo suficientes para llevar alrededor de 1000 soldados. ¿Va a ir directamente a Egipto? Sí, y tan pronto como se resuelva el problema de Egipto, iré a Roma. Como nos moveremos en secreto, asegúrate de que no se filtren rumores al exterior. Capítulo 174. Octavius llegó a la conclusión de que ya no había tiempo para tomar el palacio con calma. Arsínoe y Cleopatra, que estuvieron de acuerdo con su opinión, decidieron resolver el asunto rápidamente. Afortunadamente, el apoyo del pueblo ya se inclinaba hacia el faraón. Lo que quedaba era solo provocar a los nobles macedonios para hacerlos actuar. Octavius y Cleopatra consideraron repetidamente si habría una buena manera de hacerlo. Como resultado, coincidieron en que tendrían que asumir cierto riesgo. Normalmente este no es el enfoque que prefiero, pero parece que esta vez no hay alternativa. Elegir el camino seguro está bien, pero también se necesita audacia cuando hay que apostar. Los movimientos de Marcus parecen indicar que quiere medir nuestras capacidades. La respuesta a la carta enviada a Marcus no contenía instrucciones particulares. Solo describía vagamente lo que Marcus planeaba hacer a continuación. Para Cleopatra, esa frase parecía indicar que debía completar los preparativos por su cuenta. Por supuesto, incluso si no hacían nada, Marcus podría someter a los nobles macedonios en poco tiempo. Él tenía la capacidad y el poder para hacerlo. Pero al mismo tiempo, la evaluación de Cleopatra también caería verticalmente. Octavius y Arsínoe estaban fuera de consideración.
Octavius aún era joven y estaba allí principalmente para ayudar a Cleopatra y Arsinoe. En el caso de Arsinoe, Marcus no esperaba mucho de ella en términos de capacidad desde el principio. Lo que Marcus esperaba de Arsinoe era lealtad, que nunca lo traicionara. En ese sentido, a veces Cleopatra envidiaba a su hermana. Sin embargo, esto también tenía un aspecto positivo para Cleopatra. Al menos significaba que, a diferencia de su hermana, Cleopatra también recibía las expectativas de Marcus en términos de capacidad. Por lo tanto, quería lograr resultados y ganar reconocimiento a toda costa. Afortunadamente, recientemente se dio cuenta de que Octavius también albergaba sentimientos similares. Octavius quería demostrar su capacidad a Marcus. Era algo diferente al deseo de los niños de obtener el reconocimiento de sus padres. Se sentía como una aspiración más profunda e intensa. Pensó que podría tomárselo con calma por ser joven, pero parecía tener algo específico en mente. De cualquier manera, en este asunto, sus intereses coincidían perfectamente. Aunque no era una relación de confianza absoluta, ciertamente era una persona confiable si no existía la posibilidad de traición. Si los acorralamos, reaccionarán de alguna manera. Guiar esa reacción hacia algo que nos beneficie es lo que debe hacer el faraón. Ya estaba planeando hacer eso. Cleopatra actuó tan pronto como tomó su decisión. A diferencia de antes, comenzó a presionar seriamente a los nobles macedonios. Hasta ahora, apenas había estado irritándolos sutilmente, pero ahora era diferente. Cleopatra anunció una serie de decretos en nombre del faraón. Declaró que reformaría 4 cosas principales. La primera era la abolición de los privilegios que disfrutaban los nobles macedonios. A partir de ahora, los mestizos, no solo los de pura sangre macedonia, podrían presentarse a las elecciones para cargos oficiales. Considerando los sentimientos de los ciudadanos de Alejandría, todavía no había abierto las puertas de los cargos oficiales a los nativos egipcios. Pero el verdadero problema no era este. La segunda medida anunciada por Cleopatra tocó directamente el punto sensible de los nobles macedonios. Incluía una disposición que establecía que sin la aprobación del faraón, sería imposible presentarse como candidato a las elecciones. Cleopatra explicó que era una medida para evitar que aquellos que habían cometido fraudes excesivos se presentaran a las elecciones. Sin embargo, a menos que uno fuera tonto, no creería eso al pie de la letra. Esto era prácticamente una declaración de que no deberían ni soñar con ocupar un cargo oficial a menos que fueran leales al faraón. El tercer punto era igualmente indignante. Se emitió un anuncio a los generales sobre cambiar la estructura desorganizada de las legiones a un método más avanzado. Esto provocó una resistencia de un orden completamente diferente a los 2 anteriores. La intención de formar un nuevo ejército y arrebatar toda la autoridad militar a los nobles era demasiado evidente. Cleopatra, ya decidida a excluir a los nobles macedonios, completó sus tareas sin mostrar ni un ápice de consideración. Finalmente, declaró que distribuiría las tierras ilegalmente ocupadas por los nobles entre los ciudadanos de Alejandría. Naturalmente, Alejandría se puso patas arriba. Aunque se sabía que la nueva faraona tenía una relación incómoda con los nobles, nadie esperaba que blandiera el cuchillo tan abiertamente. Los nobles, incluido el juez Teodoro, expresaron su furia como era de esperarse. El faraón debe haber perdido la cabeza. No puede ser de otra manera. Aquilas, que de repente enfrentaba la pérdida de todos sus soldados, estaba particularmente indignado. Esto es prácticamente una declaración de guerra contra nosotros. Reorganizar el ejército de manera avanzada es solo una excusa bonita. Para empezar, ¿cómo reorganizaría el ejército? Obviamente importaría la estructura romana directamente, lo que significaría que los romanos también inundarían Egipto. La intención de Cleopatra es entregar la autoridad militar a los romanos en lugar de a nosotros y manipular este país a su antojo. Tienes razón. Esto es un problema serio. Todos los que asistían al Consejo de Nobles Superiores eran, sin excepción, de pura sangre macedonia. Las acciones actuales de Cleopatra parecían negar no solo a ellos mismos sino todo lo que representaban sus ilustres antepasados. Uno de los nobles, incapaz de contener su ira, miró a su alrededor y soltó una palabra. En esta situación, ¿no hay una sola opción? No hubo respuesta, pero todos sentían lo mismo.
Sin embargo, nadie tenía el valor de pronunciar esa palabra en voz alta. Las miradas de todos se dirigieron naturalmente hacia la persona que podría servir como punto central. Teodoro suspiró profundamente con una expresión problemática. Tenemos solo dos opciones. Una es dejar todo nuestro poder actual y postrarnos. Esto significaría que viviríamos el resto de nuestras vidas como perros del faraón. Además, toda la cultura macedonia que hemos construido durante cientos de años se perdería. Miren lo que está haciendo el faraón ahora. ¿Dónde está Macedonia en ese palacio? Si nos sometemos al faraón, esa monstruosa cultura egipcia invadirá toda Alejandría. En pocos años, los nativos egipcios caminarán libremente por las calles de Alejandría. Es horrible incluso imaginarlo. Pero la rebelión, el problema es que, por más que lo pienso, no veo muchas posibilidades de éxito. Cuando la palabra rebelión se mencionó directamente, el entorno se volvió silencioso instantáneamente. Originalmente, incluso mencionar una rebelión era un crimen capital que podía justificar una purga. Aunque varios Ptolomeos habían sido depuestos, la mayoría de ellos ya habían perdido el apoyo de los ciudadanos. El mejor ejemplo fue cuando Auletes, el faraón anterior, fue expulsado por Berenice. Los faraones que perdían el apoyo de los ciudadanos de Alejandría a menudo eran expulsados por los nobles. Estrictamente hablando, esto también era una rebelión, pero no era una gran carga para los nobles. Solo tenían que incitar a los ciudadanos y presionar al faraón que había perdido el favor. Pero esta vez la situación era diferente. Gran parte de los ciudadanos de Alejandría apoyaban a Cleopatra. Por supuesto, los ciudadanos que apoyaban la sangre pura macedonia criticaban al faraón, pero al menos el 60% de los ciudadanos apoyaban a Cleopatra. Los ciudadanos reaccionaron positivamente a las 4 reformas anunciadas. Reorganizar el ejército o cómo elegir a los administradores no afectaba mucho la vida de los ciudadanos. El anuncio de confiscar bienes obtenidos ilegalmente y devolverlos a los ciudadanos resonaba cientos de veces más. Sin el apoyo de los ciudadanos, solo quedaba depender de la fuerza militar para derrocar a la familia real. Calculando la diferencia de poder entre ambos bandos, no era imposible ganar. Aunque Cleopatra estaba tratando de tomar el control militar, los nobles todavía podían movilizar más tropas. Considerando solo la expulsión de Cleopatra, las posibilidades de éxito eran mayores. El problema era lo que vendría después. Si Cleopatra, como Auletes, bajaba liderando un ejército romano, los nobles macedonios no tendrían opciones. Incluso si la mataban para evitar que escapara, sería lo mismo. En ese caso, Roma claramente avanzaría con sus tropas con el pretexto de que habían asesinado al faraón que ellos reconocían. El propósito de una rebelión es crear un nuevo poder. No tiene sentido iniciar una rebelión si simplemente decapitan al rey y luego sus propias cabezas también caen. Por eso Teodoro dijo que no había posibilidad. Incluso si expulsaban a Cleopatra, no veían cómo mantener su propio poder. Y nadie pudo refutar sus palabras. Incluso Aquilas, quien debería estar liderando la rebelión, estuvo de acuerdo con Teodoro. Lo que me preocupa es que las acciones del faraón son demasiado radicales. Aunque Arsinoe quizás no, Cleopatra es una mujer de pensamiento profundo. Ha decidido que puede presionar así, sin duda nos está acorralando. Estoy de acuerdo. Quizás está planeando provocar nuestra rebelión y luego eliminarnos a todos de un golpe. Los nobles que estaban a punto de llamar a las armas palidecieron. Al escucharlo, ciertamente parecía una posibilidad alta. A menos que Cleopatra fuera tonta, debe haber una razón clara para este repentino cambio. Sin descubrir con certeza ese punto, los nobles no podían moverse. El registrador, que había estado escuchando silenciosamente hasta ahora, habló con cautela. ¿Qué hay de ese joven romano que está cerca del faraón? ¿No dijeron que iban a averiguar si podían usarlo? Ciertamente, si hay esperanza para nosotros, tendría que ser depositando expectativas en esa dirección. De hecho, he sobornado a los sirvientes del palacio para recibir informes regulares. Últimamente, Cleopatra ha estado llamando a ese muchacho a su habitación tarde en la noche. No sé qué hacen adentro, pero, bueno, ¿no es obvio? Afirma querer revivir las tradiciones egipcias, pero en realidad se revuelca con un joven romano, ¿no sería un buen material para agitar? No. Sin pruebas, podríamos enfrentar una reacción adversa.
No debemos cometer el error de revelar prematuramente algo que no es una carta segura. Teodoro nunca había olvidado cómo había llegado a su posición actual. No era porque tuviera habilidades excepcionales que podía ser el centro de los nobles macedonios. Fue porque aquellos por encima de él habían sido decapitados uno tras otro por ambicionar más poder. El punto en común entre ellos era que todos habían tramado contra Marcus. Por eso, Teodoro quería abordar esto desde una dirección diferente. En lugar de oponerse a Marcus, debía tomar el poder en Egipto con su ayuda. Por lo tanto, no debían iniciar una rebelión. Tenían que expulsar a Cleopatra sin ir demasiado en contra de la voluntad de Roma. Aquilas frunció el ceño y chasqueó la lengua ante su explicación. ¿Es eso posible? Para empezar, la razón por la que el faraón está actuando así es porque tiene la certeza de que Roma la respalda. Será difícil, pero mejor que iniciar una rebelión. Además, según lo que he investigado hasta ahora, quien recibe el favor de Marcus no es Cleopatra. Es Arsínoe. ¿Es eso cierto? Sí. Piénsalo. Si fueras tú, ¿tolerarías que la mujer que favoreces juegue en la cama cada noche con un joven plebeyo? Aquilas negó lentamente con la cabeza. La reacción de los otros nobles no fue muy diferente. Teodoro sonrió con satisfacción y continuó. Incluso cuando Marcus vino a Egipto la última vez, quien estuvo constantemente con él no fue Cleopatra, sino Arsínoe. Como prueba, me dicen que Arsínoe nunca ha invitado a ese joven romano a su habitación tarde en la noche. ¿Entonces está diciendo que no es cierto que Marcus respalde a Cleopatra? No, eso no puede ser. Solo digo que la relación entre ellos no está atada por sentimientos entre un hombre y una mujer. Probablemente sea el resultado de intereses coincidentes para gobernar Egipto eficientemente. Arsínoe, en términos de capacidad, es inferior a Cleopatra. Pero eso no cambia nada, ¿verdad? El hecho de que Marcus respalde a Cleopatra sigue siendo el mismo. Sí cambia algo. Si el favor de Marcus se inclina más hacia Arsínoe que hacia Cleopatra, significa que hay exactamente una persona que podría reemplazar a Cleopatra sin incurrir en la ira de Roma. Los otros nobles entendieron lo que Teodoro quería decir. En realidad, esta no era la primera vez que surgía esta conversación. Pero antes no podían decidir porque no sabían quién tenía más poder entre Arsínoe y Cleopatra. Y, sobre todo, quedaba un problema por resolver. Si Arsínoe se separa de Cleopatra, ciertamente podríamos tener una oportunidad. Pero, ¿no carece de motivos para volverse hostil contra Cleopatra? No, hay uno. Cualquiera puede ver que quien dirige el gobierno es Cleopatra. Incluso Sexto Pompeyo, que ahora recibe trato de huésped distinguido, tuvo una audiencia privada con Cleopatra, no con Arsínoe. Si lo manejamos bien, podría ser sorprendentemente fácil distanciar a las dos. Ya veo. De hecho, las dos no se llevaban muy bien en el pasado. Definitivamente vale la pena intentarlo. Sí. Pronto tendré que hablar con Arsínoe. Matar a hermanos y hermanas para tomar el poder no era algo inusual en la dinastía ptolemaica. Mirando la larga historia de la familia real, no sería exagerado decir que era algo que sucedía al menos una vez. Solo mira de Berenice, quien intentó matar a su padre Auletes, y Auletes que a su vez intentó ejecutar a Berenice como venganza. Teodoro creía que, dependiendo de cómo lo manejaran, podrían manipular a Arsínoe. Si tomaba la forma de una guerra civil en lugar de una rebelión, Marcus no podría eliminar a los nobles sin más. Teodoro, habiendo completado todas sus concepciones y preparativos, buscó el momento adecuado para una audiencia con Arsínoe. Sin embargo, inesperadamente, el otro lado se movió primero. Ganímedes, el eunuco que servía a Arsínoe, visitó a Teodoro en medio de la noche y le entregó un mensaje secreto de ella. El faraón desea tener una conversación urgente con usted. Por favor, acuda al palacio inmediatamente. Capítulo 175. Teodoro, convocado por Arsínoe, entró secretamente al palacio aprovechando la oscuridad de la noche. Arsínoe, que había estado esperando su llegada, planteó su asunto tan pronto como vio a Teodoro. Me gustaría escuchar tu opinión sobre los acontecimientos recientes. He oído que hay mucho descontento entre los nobles por esta región. Faraón, eso es. No es necesario negarlo. Francamente, no sería extraño si no hubiera quejas. Ya me han informado que los nobles de alto rango se han reunido varias veces.
Teodoro fingió ordenar sus pensamientos por un momento mientras analizaba la expresión de Arsinoe. Era difícil adivinar sus intenciones solo por su expresión, pero no percibía hostilidad. Aún así, no había necesidad de expresar sus intenciones primero. Lo más importante era saber qué pensaba Arsinoe. Cuando Teodoro se mostró reacio a hablar, Arsinoe, impaciente, preguntó directamente. Sobre Cleopatra, ¿no crees que últimamente está yendo demasiado lejos? Esto ni siquiera parece una batalla contra los nobles. Seguramente tiene sus razones para actuar así. Seguro tiene intenciones de sacudir a Egipto con sus propias manos. A veces, parece que piensa que ella es la única faraona y no que estamos gobernando conjuntamente. Había un claro desagrado en la voz de Arsinoe. Teodoro negó suavemente con la cabeza, fingiendo ignorancia. ¿Cómo podría ser eso posible? Usted, faraón, es quien más pura lleva la sangre de la dinastía ptolemaica y además tiene una profunda relación amistosa con el gobernador de Roma. Es cierto. De hecho, si se tuviera que elegir un solo verdadero faraón, yo sería la más adecuada para ese puesto. Pero Cleopatra parece considerarme simplemente como una decoración simbólica. Y lo que más me molesta es que muchos de los administradores y ciudadanos parecen verme de la misma manera. Creo que es porque el faraón no ha mostrado ninguna reacción mientras Cleopatra implementaba numerosas políticas. Incluso nosotros, los nobles, pensamos que usted estaba de acuerdo con las ideas de Cleopatra. ¡Qué absurdo! Solo estaba siguiendo los deseos del gobernador Marcus. ¿Es posible que Roma esté detrás de esto? Los ojos de Teodoro se abrieron de par en par ante esta información inesperada. Arsinoe miró a su alrededor disimuladamente y luego hizo un gesto a los sirvientes para que salieran. Una vez que quedaron a solas, ella suspiró profundamente y habló. El gobernador Marcus no quiere que Cleopatra y yo discutamos. Por eso no interfirió demasiado en las acciones de Cleopatra. Si surgiera un conflicto innecesario, el gobernador Marcus podría decepcionarse de mí. Además, Cleopatra dijo que Roma estaría satisfecha si aseguráramos firmemente el poder, así que la dejé ser. Ah, así que era eso. Entonces el faraón realmente no está a favor de las reformas de Cleopatra. Por supuesto que no, o más bien, en realidad no me importa. Puede sonar frío para ti, pero no me interesa en absoluto lo que le pase a Macedonia. Solo me irrita ver a Cleopatra pavoneándose tanto. La actitud indiferente de Arsinoe, paradójicamente, tranquilizó a Teodoro. Si Arsinoe hubiera dicho que estaba del lado de los nobles o que era enemiga de Cleopatra, él habría abandonado la idea de usarla y se habría ido. Pero en esta situación, la historia era diferente. La suposición de Teodoro de que podría utilizar a Arsinoe se fue solidificando en certeza. Faraón, permítame confirmar solo una cosa. ¿Cuál es su relación con el gobernador Marcus? ¿Por qué piensas criticar que la noble sangre de los grandes Ptolomeos tenga relaciones con un simple romano? Por supuesto que no. Objetivamente, Roma es actualmente el centro del mundo. Y el gobernador Marcus es el centro de Roma. Si usted pudiera convertirlo en el hombre del faraón, solo habría un brillante amanecer en el futuro de Egipto. Por supuesto, si Cleopatra fuera la elegida por el gobernador Marcus, la historia sería diferente. ¿Qué tonterías estás diciendo? Marcus y Cleopatra no tienen ninguna relación. Ella no es más que una herramienta útil para estabilizar Egipto. Conmigo es fundamentalmente diferente. Entonces, ¿el faraón ya ha establecido una relación íntima con el gobernador Marcus? Teodoro se regocijó internamente de que su suposición no estuviera equivocada. Juzgando que debía aprovechar esta oportunidad, inclinó la cabeza y habló con voz solemne. Faraón, arriesgando mi vida, me atrevo a decir esto. Egipto está yendo en la dirección equivocada. Si vas a empezar con eso de Macedonia, no se trata solo de eso. Por el futuro de Egipto, debe ser usted, no Cleopatra, quien dirija el gobierno. Por supuesto que eso halaga mis oídos, pero ¿cuál es la razón por la que me apoyáis? Teodoro respiró hondo y miró directamente a los ojos de Arsinoe, que parecía estar poniéndolo a prueba. Porque es el único camino que puede satisfacer a todos. Tenemos el mismo objetivo. Usted puede convertirse en la única e incomparable faraona de Egipto, y nosotros podemos preservar los derechos que actualmente disfrutamos sin perderlos. Además, al gobernar el país en el futuro, estaremos firmemente detrás de usted, apoyándola. ¿Así que me estás diciendo que ataque a Cleopatra?
Dicen que el silencio equivale a afirmación. Arsinoe soltó una risa seca y apartó la mirada de Teodoro. ¡Qué cómico! ¿Por qué debería asumir tal riesgo? Por muy hábil que sea Cleopatra, no puede superar la influencia de Roma. Pero si continuamos así, todo en Egipto caerá en manos de Cleopatra. Por muy fuerte que sea Roma, el gobernador Marcus está lejos y Cleopatra está cerca. No será fácil liderar el país como desee el faraón. Además, si la situación se vuelve así, ¿quién sabe qué medidas tomará Cleopatra para separar al faraón del gobernador Marcus? ¿Realmente iría tan lejos? No, no es una posibilidad completamente descartable, ¿verdad? Se podía sentir que la determinación de Arsinoe comenzaba a flaquear. El faraón conoce mejor que nadie la ambición de Cleopatra. Ella no es el tipo de persona que se contentaría con ser la segunda. Esto no es simplemente un intento de difamar a otros para salvarnos. Si la dinastía ptolemaica ha de permanecer como es ahora, el faraón debe dar un paso al frente. Dicho esto, Teodoro se postró en el suelo. Su voz apasionada resonó en la sala de audiencias. Todavía hay tantos súbditos leales listos para levantarse a la orden del faraón como granos de arena en la playa. Por favor, tome una decisión y restaure la legítima autoridad real de Egipto. Después de un largo silencio, Arsinoe finalmente tomó su decisión. Muy bien, hagámoslo. Pero Cleopatra ya ha convocado a soldados leales a ella dentro de Alejandría y el palacio. No será fácil expulsarla. Nuestras fuerzas militares tampoco son despreciables. Y si usted se une a nosotros, no careceremos de legitimidad. Cuando el general Aquilas capture el palacio y termine todo, convenza al gobernador Marcus. Dígale que temía que Egipto se sumiera en el caos porque Cleopatra estaba manejando las cosas de manera demasiado unilateral, y él lo entenderá. Bien. Entonces iré contigo. Por muy cuidadosos que hayamos sido, en unos días Cleopatra sabrá que me reuní contigo. Así que debemos abandonar este palacio lo antes posible. Los ojos de Teodoro se abrieron de par en par al escuchar que el palacio ya estaba efectivamente bajo el control de Cleopatra. Decidió seguir las palabras de Arsinoe, maravillado por los movimientos de Cleopatra, que eran aún más astutos de lo que había pensado. Arsinoe salió secretamente del palacio con Teodoro en su carruaje. Dada la situación, ya no había motivo para vacilar. Los nobles hicieron que sus esclavos pegaran proclamas por toda la ciudad. Cleopatra ha olvidado el deber de la orgullosa sangre tolemaica. Adora de bestias en lugar de a Serapis y busca destruir todo lo que Alejandría ha logrado. Esto es prácticamente negar los logros de nuestros grandes antepasados y a Alejandría misma. Si el faraón niega a Alejandría, nosotros, como ciudadanos de Alejandría, negaremos al faraón. Era una declaración que desafiaba directamente la autoridad del faraón. Pero era excelente para unir a los partidarios. Cerca del 30% de los ciudadanos que todavía defendían el purismo macedonio y aquellos que disfrutaban del poder dependiendo de los nobles mostraron un fervoroso apoyo. Naturalmente, Cleopatra declaró que todos los que habían pegado tales proclamas serían designados como traidores y decapitados. Pero era obvio que los nobles no ofrecerían voluntariamente sus cuellos para ser capturados. Los nobles macedonios, firmemente unidos, reunieron soldados y tomaron control de la región occidental de Alejandría. Proclamaron que Arsinoe era la verdadera faraona de Egipto y atacaron el palacio. Sin embargo, a pesar de su feroz impulso, no lograron gran cosa. Cleopatra ya había ganado el apoyo no solo de los ciudadanos de Alejandría, sino también de los judíos y los extranjeros residentes llamados Metoiquai. Estos grupos, que habían vivido aislados en una parte de la ciudad, se convirtieron en fieles aliados de Cleopatra y contuvieron a las fuerzas nobles. Aquilas, que lideraba a los soldados de las fuerzas nobles, intentó varias veces tomar completo control del área que conducía al palacio, pero fracasó cada vez. Ninguno de los bandos tenía suficiente ventaja militar para abrumar al otro de un solo golpe. Finalmente, la batalla, que tomó la forma de una guerra urbana, no se inclinó hacia ningún lado incluso después de más de 2 semanas. Aún así, la coalición noble no estaba demasiado ansiosa. Después de todo, Arsinoe, que gozaba del favor de Roma, estaba con ellos, y tenían la certeza de que, si prolongaban la situación, sería ventajoso para ellos, quienes controlaban las afueras de la ciudad. También recibieron informes continuos sobre los movimientos de las tropas romanas estacionadas en Antioquía.
Esto se debía a que consideraban necesario estar siempre atentos a cualquier variable que pudiera surgir si las tropas romanas intervenían. Sorprendentemente, las tropas romanas no mostraron ningún movimiento incluso después de enterarse de que había estallado una guerra civil en Alejandría. Simplemente enviaron un documento que decía que se aseguraran de que las actividades comerciales romanas no se vieran obstaculizadas. Teodoro interpretó esto como un anuncio virtual de que Roma no interferiría en la guerra civil. Esto era más bien favorable para los nobles. Si había una queja, era la actitud indiferente de Arsínoe. Ella simplemente permanecía en el campamento de la coalición sin mostrar ninguna actividad particular. Incluso cuando le pedían que asumiera el papel de incitar a los ciudadanos o animar a los soldados, manejaba las cosas con desgana, como si le molestara. Está bien. Que el faraón tenga ese tipo de personalidad será beneficioso para nosotros más adelante. Aquilas expresó esta opinión a Teodoro, que estaba frustrado. Cuanto más pasivo es el rey, más margen de maniobra tienen los ministros poderosos. Los nobles concluyeron que Arsínoe era el tipo de persona que solo esperaba que otros la alimentaran y no tomaba la iniciativa. Por eso solo había observado mientras Cleopatra expandía gradualmente su poder. Aunque la personalidad de Arsínoe podría parecer frustrante ahora, la historia sería diferente cuando ellos tuvieran el poder. Podrían gobernar el país a su antojo, como en los tiempos cuando los eunucos tenían el poder, tapando los ojos y oídos del faraón. Muchos de los nobles ya comenzaron a discutir cómo dividirían los intereses, como si ya hubieran asegurado la victoria. Sin embargo, Aquilas mantuvo la calma y siguió dirigiendo sin dejarse llevar por el ambiente animado. Primero intentó controlar el puerto para cortar los suministros que entraban al palacio. Naturalmente, Cleopatra no se quedó de brazos cruzados. El centro de la batalla se trasladó naturalmente del centro de la ciudad al puerto. Cuando el puerto, centro del comercio de Alejandría, se vio envuelto en la batalla, la economía se vio afectada. Las fuerzas nobles intentaron minimizar la interrupción del comercio, pero en una batalla, cierto nivel de daño era inevitable. Los ciudadanos estaban cada vez más hartos de esta guerra civil. Varias instalaciones en Alejandría fueron dañadas durante los combates, y la distribución de alimentos, que acababa de comenzar, disminuyó notablemente. No solo eso. Las representaciones teatrales se suspendieron y los baños públicos no cambiaban el agua, emitiendo un olor desagradable. Justo cuando la paciencia de los ciudadanos estaba a punto de agotarse, un gran número de barcos mercantes romanos aparecieron frente a las costas de Alejandría. Tanto las fuerzas nobles como el ejército de Cleopatra recibieron órdenes estrictas de no tocar los barcos y permanecieron en sus posiciones. Una caravana comercial con decenas de barcos probablemente pertenecía a un rico comerciante reconocido incluso en Roma. Dañarlo podría inmediatamente atraer la desaprobación de Roma. Ambos ejércitos, que habían estado luchando intensamente, detuvieron sus acciones y esperaron a que los barcos de transporte, que parecían estar cargados de mercancías, atracaran en el puerto. Pero lo que descendió de los barcos no fueron carros de carga ni bienes. Más de cientos de soldados romanos, vestidos con armaduras espléndidas que las fuerzas nobles nunca habían visto, aparecieron con dignidad. Los ojos de Teodoro y Aquilas se abrieron enormemente cuando reconocieron al hombre que estaba al frente. ¿Por qué está él aquí? Escuché que las tropas romanas no se habían movido de Antioquía. El hombre que caminaba lentamente, ignorando todas las miradas sorprendidas. Marcus miró a los ejércitos enfrentados y murmuró indiferentemente. Un completo desastre. Fin del capítulo 175.